¿Lo pones grabar? Sí, ya está grabando. Vale, ya lo tengo. Bones tardes a tots. Benvinguts en aquesta jornada acústica que fem dins el cicle de dimarts tècnic. Feia molt que volíem fer una jornada acústica i avui tenim el plaer de mostrar la presentació en Biel Martorell de l'empresa M Acústica i ens xerrarà un poc de tot el tema de normativa, paràmetres, descripció i tractament i esperem que sigui del vostre agrat, tant per als assistents d'aquí com els que estàu a casa vostra. Recordeu que el mes que ve farem un congrés aquí a la universitat i fem unes jornades a Menorca que en breu rebreu tota la informació. Sense més dilació, quan vulguis ja. Bones tardes a tots. Avui xerrarem una mica sobre temes acústica amb instal·lacions, en sigui instal·lacions de clima, instal·lacions de... Sobretot màquines de clima, màquines de tractament d'aigua i aquestes coses solen donar problemes que d'un bon principi tenen fàcil solució, però que s'han de tenir en compte d'un primer moment. Xerrarem una mica per damunt del tema de la normativa. Després donarem unes quantes pinzellades de lo que són els paràmetres acústics tant que tenim en compte de les màquines com de les solucions que aplicam per mitigar aquesta problemàtica. I després xerrarem del tractament d'aquest maquinari per vibracions i després també per renou aeri. Són dos tipus de transmissió que se tracten de diferent manera i que al final ha de ser una combinació de totes dues perquè la màquina estigui ben tratada i no ens doni cap tipus de problema. Començant des del principi, la llei 38 de 1999, que ens xerra del tema de l'ordenació de l'edificació, dona una pinzellada referent al tema de l'habitabilitat i xerra que la protecció contra renals ha d'estar feta de tal forma que les persones no tinguin un perjudici a la seva salut i que puguin desenvolupar les seves activitats diàries de manera normal. A partir d'aquí, això és el germen que després se tradueix en el codi tècnic de l'edificació i que ja dona tots els detalls que s'han de tenir en compte per la correcta execució acústica tant de solucions constructives com per instal·lacions. Ja a l'àmbit autonòmic, la llei 1 de 2007 ens xerra que ens refereix a solucions constructives en el codi tècnic, que és el mateix any, i ens diu que per activitats comercials, industrials i de serveis que tinguin una emissió de més de 70 dB se requereixen uns índexs d'aïllament
acústic aparent, en diürn de 50 decibels i en nocturn de 60. Això s'ha d'agafar una mica amb pinces perquè estem xerrant d'índexs d'aïllament acústic que se refereixen a solucions constructives en particular. És a dir, jo tinc un índex d'aïllament acústic per una paret, per un forjat, però la realitat no és aquesta. La realitat és que tenim dos espais diferents. En un tindrem una maquinària i a l'altre pot ser un recinte habitable i en el final hem de garantir que el conjunt d'aquestes dues sales tinguin un aïllament que tinguem el resultat que volen tenir. Ens xerra també que les activitats de música i entreteniment s'han d'assajar conforme a la família d'ISO 140, que ara ja actualment està actualitzada, i és 16.283 per renou aeri. Transposant la llei 37 de 2003, tenim el Real Decret 1367 de 2007, que és la base per les ordenances de renou més modernes. Encara hi ha qualque municipi que se resisteix a tenir l'ordenança actualitzada, però Palma, sobretot Calvià i molts d'altres municipis de totes les illes ja tenen l'ordenança en base en aquest Real Decret. I aquest Real Decret ens xerra, entre altres coses, sobre el procediment de mesura que tenim en compte per fer els assajos d'immissió i també ens xerra dels objectius de qualitat i de nivell màxims d'immissió que tenim tant en l'ambient exterior, separats per diferents usos de zonificació, com per interior. Per exemple, en exterior, en període diürn i vespertí, no poden tenir més de 55 dB i en nocturn se redueix 10 dB per molt que és quan se descansa en 45 dB. Si ja xerram d'espais interiors, en residencial tenim que els dormitoris, és el punt més crític, tenim que en nocturn no poden tenir més de 25 dB. Tot això és una mica més complex perquè quan fem un assaig d'aïllament no només se mesura un nivell de renou, sinó que el procediment ens xerra que hem de tenir en compte el renou de fons que tenim quan fem la medició, s'ha de restar el renou d'immissió en el renou de fons i posteriorment se sumen una sèrie de penalitzacions que sigui per impulsivitat, per tonalitat i per baixa freqüència, que en definitiva són característiques de renou que poden provocar una molèstia més important a la persona i se sumen en aquest nivell que s'ha medit d'un primer moment. A l'hora de comparar els nivells d'aquesta taula, se xerra que amb un nivell instantani, quan nosaltres fem una medició de nivell d'immissió instantani, és a dir, a partir de 5 segons, no poden tenir en dormitori, per exemple, un nivell superior a 25 més 5 dB. Però això ja és entrar en un tema que podem xerrar més extensament. Però això és una mica la referència que tenim en nivells d'immissió, tant en interior com en exterior. Ja sigui per una activitat, i aquí podem incloure el tema de maquinària. Quan ja tenim el tema de les ordenances amplien aquesta informació que ens dona el Real Decret i, per exemple, posem l'exemple de... No sé si m'ho sortirà, això. Què pensa? Les ordenances sempre seran més restrictives que el Real Decret i ens dona un nivell d'exigència superior. En general, basant-se en la 1367, tenim un nivell d'immissió que normalment són bastant prescuts. Em sap greu, no puc obrir aquest enllaç. Un nivell d'immissió més igual o més restrictius que el Real Decret.
també, en aquest cas, vos volia mostrar una particularitat de l'ordenança de Palma que xerra de locals que se classifiquen en funció del seu nivell d'emissió. L'ordenança te xerra que hi ha un aïllament mínim que s'ha de complir. Al final tenim dues exigències. Tenim l'exigència de l'aïllament mínim, tant de renou aeri com de fatxada. Inclús ens dona nivells de referència de quan tenim problemes de renou d'impacte i tot això en funció de l'emissió que tingui cada una. Entrant una mica en el tema de renou, el renou és una pertorbació d'un mitjà físic, un mitjà mecànic, i té les seves característiques, que sigui el cicle de la ona que estem xerrant, que en el final és el recorregut que efectua la ona passant per el mateix punt dues vegades. El cicle de la pertorbació. Tenim l'amplitud, que serà l'energia que en el final té la mateixa ona. El període, que és el temps que transcorre entre que arriba d'un punt a un altre. La freqüència, que serà l'inversa d'aquest període. I xerrant de freqüència, xerrant d'un nivell de renou a més baixa freqüència, com pugui ser el renou de tràfic, com pugui ser el renou d'una màquina, per exemple, d'un ventilador, que ens dona bastant de nivell de renou de baixa freqüència, nivell de mitges freqüències que pugui incloure el tema de salut humana i altres freqüències, com pugui ser pito concret, els cants d'ocells que tenen unes freqüències més altes. I la longitud d'ona és la distància que recorre l'ona d'un punt a un altre en un temps concret. Aquesta ona, en el final, nosaltres a l'hora d'estudiar-la, sí que hem de tenir una mica de... l'hem de separar per les seves freqüències. Nosaltres xerram que la percepció humana comença amb 20 hertzos i acaba amb 20.000 hertzos, i tota aquesta banda de freqüències la separam a l'hora d'estudiar-la o bé amb octaves o bé en terços d'octava, que després, a l'hora de disseny de solucions, la parametrització, la informació que ens dona el fabricant, si hi ha sort, perquè de vegades només ens dona a nivell global, per disseny de les solucions. Això és... Ja una curiositat en tema de així com quantificam el tema de renou. En el final, el renou és una pertorbació, és una variació de la pressió de l'aire o d'un altre mitjà, i nosaltres quan xerrem de dBs és una relació a una pressió de referència i és una relació logarítmica, és a dir, quan jo tinc dues fonts de la mateixa potència, que les col·loc una de vora l'altra i les medesc per separat, o sigui, una individualment i després en sumo una altra, el nivell de pressió que jo tingui se m'assumiran 3 decibels en la medició inicial. Per doblar la pressió acústica només sumarem 6 dBs. I per tenir una percepció del doble de renou d'un moment concret són 10 decibels. És a dir, no és que 60 sigui el doble de 30, sinó que és una relació logarítmica. De vegades ens arriba un client i ens diu no, jo vull millorar 70 dBs. I dèiem, no és possible. Si milloram amb un ordre de 15-20 dBs un aïllament concret, un forjat... Sí, perdona? Sí, cuando se piensa energía, esa potencia. Sí. Sí. ¿Puedes definir un poco mejor intentar? Sí. Definir un poco potencia. La potencia acústica es una característica propia de un emisor sonoro, ¿vale? En las fichas técnicas de una máquina en concreto nos puede dar dos tipos de información. La energía acústica, que es propia, es decir, es independiente de la distancia que tú estés o receptor esté de esa fuente. Luego tenemos la presión acústica. La presión acústica sí que es en función de la distancia. Cuanto mayor sea la distancia a una fuente concreta, menor será la presión acústica que tú vas a recibir en un punto concreto, ¿vale? Entonces, ¿me explico?
Sí, para cortitos sería la potencia es absoluta y Sí. la presión es relativa. Exacto. Sí, sí, sí. Es en función de la distancia, la presión. ¿Vale? Muchas gracias. El aislamiento acústico, bueno, ¿puedes oír en mallorquín o preferís en castellano? Te entiendo perfectamente. Vale. Si estamos cómodos y continuas. Us pongo aquesta transparència per fer una mica per il·lustrar una mica el que seria l'aïllament acústic d'una solució constructiva genèrica, ¿vale? Sigui un forjat, sigui una paret. I, bàsicament, el que volem fer veure amb aquesta transparència és que sempre, per física, les baixes freqüències tindran un aïllament més complicat que les mitges i les altes. Sempre tenim una curva ascendent i quan més agut el renou que volem aïllar, més fàcil serà per un element constructiu concret. Això és important perquè després tenim una màquina que no té aquest tipus de curva. No és que a baixes freqüències sigui més lleu que a altes freqüències, sinó que inclús és pitjor, perquè a baixes freqüències té més nivell i s'ha de tenir en compte perquè no podem fer la simplificació de que si jo tinc una màquina que me dona, per exemple, una pressió acústica de 60 dB a un metro, que amb una solució concreta de 30 tindré 30 en el final. No és així, perquè l'aïllament sempre serà més baix a baixa freqüència i això s'ha de tenir en compte a l'hora de disseny de la solució. Aquesta altra transparència és una mica per il·lustrar els efectes que té una falta d'estanquitat, una falta de continuïtat d'una solució acústica i com ens afecta. Per exemple, si jo tinc una solució de fatxada, que és una combinació de la fàbrica cega amb una finestra, que me dona un aïllament de 42 dB, si jo tinc una obertura d'un 1%, per exemple, que seria aquesta d'aquí, no podria aconseguir més de 20 dB amb aquest 1% d'obertura de la cua. Per això és molt important a l'hora de dissenyar una solució acústica que sigui contínua en tot el recorregut, perquè si no tenim mermes molt importants. I cobertura, per exemple, una falta d'estanquitat a una finestra, que no s'hagi sellat bé el perímetre. Potser no seria un 1%, seria un 0,1%. Per un fallo d'execució, normalment. Perquè no s'ha sellat el perímetre, se clava en el marco de la cua i no s'ha sellat bé. Exacte, sí. Bueno, aquestes dues transparències volem perquè, per exemple, m'agrada el catàleg per dir alguna cosa. Qualsevol fabricant de placa de guix, laminat, adult, banal, el que sigui, ens dona la seva solució i ens dona un assaig de laboratori que després no se pot traslladar en un projecte tal qual. Jo no puc dir que entre aquesta sala i la que tinc de vora, perquè jo tinc una solució constructiva que me dona 47 dB assajat al laboratori, en el final tingui 47 dB d'aïllament. Perquè no només és el camí principal que ens transmet d'una sala a una altra, sinó que hi ha altres camins de transmissió, ja sigui, per exemple, aquí tenim el mateix pis que separa dues estàncies i tenim transmissió per el que és forjat, tenim transmissió per forjat de dalt, tenim transmissió per fals sostres, molt habitual en espais d'oficina, que se fa una separació entre ambients que hi ha un fals sostre, per exemple, un fals sostre com aquest tipus, mateix. Se fa una separació en pla dur perquè la gent no se vegi, però la gent se sent, perquè tot passa per fals sostre. O incluso a través de la propia estructura. Por la propia estructura, por conductos de clima. Sí. Aquesta és una altra transparència que ens xerra de lo mateix. Al final aquí posa dir que això serien instal·lacions
hi ha el camí directe, el camí per flancs de forjat cap a paret, directe cap a forjat també, forjat en forjat, que mos travessa sense tocar el camí directe. I aquí tenim una representació del renou total que ens arribaria a l'estància contigua d'una altra estància que té una font de renou. És a dir, jo puc tenir un nivell d'aïllament del camí directe de, en aquest cas, 25 dB, però per fer el sostre me'n passen 25 més, per forjat me'n passen 30 i per conductes de clima me'n passen 40. En el final, el resultat del nivell de l'altra banda, 41. Perquè veiem la importància, en aquest cas, de la instal·lació de clima. Sobretot quan són conductes amb màquina central que han de donar servei a diverses estàncies. Això és una mica la formulació matemàtica a l'hora de fer el càlcul d'un aïllament que ens dona el codi tècnic. I la primera expressió seria el camí directe i després totes les altres se suma dels diferents flancs que tenim entre les dues sales. Ja parlant una mica més concretament del codi tècnic de l'edificació, ens dona els paràmetres que hauríem de tenir en compte en tema d'aïllament entre les diferents estàncies i se relaciona amb la llei de renou perquè la llei de renou ens dona referència del nivell i els objectius d'immissió tant en exterior com en interior i el Real Decret ens dona informació, ens dona l'exigència per tot el tema de l'aïllament. Ja sigui renou aeri, de renou de fatxada, renou d'impacte, renou d'instal·lacions. Podríem definir ruido rosa. Ruido rosa es un tipo de ruido de referencia con la misma energía en todas las bandas de frecuencia, deep burnout. Y bueno, es una referencia para que nosotros usamos, por ejemplo, cuando hacemos ensayos de aislamiento. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos un ensayo de aislamiento... Sí, vale. Ah, vale. Sí. Es parecido al ruido rosa, al ruido que teníamos antiguamente cuando teníamos un canal sin sintonizar, que hacía el ruido ese. Sí, tiene que ser un nivel de referencia. Al final el ruido rosa nos da un poquito más de componente de baja frecuencia, pero bueno, podría ser también un ruido blanco. De hecho, también lo usamos, pero... Pero te iba a decir, los fabricantes de los paneles dicen con esta referencia hacéis estos ensayos. No. A ver, nosotros podíamos hacer un ensayo con música. Podíamos hacer un ensayo con música, pero una canción varía en función del tiempo. Es decir, yo cuando hago un ensayo, por ejemplo, hago un ensayo entre dos estancias y tengo 3 puntos de emisión, donde tengo yo la fuente. Aquí, un ensayo de este tipo. Yo tengo 5 puntos en el recinto emisor y 5 puntos en el recinto receptor. Mido y yo quiero un ruido lo más estable posible, lo más plano posible en el tema de las frecuencias, para yo poder, al final, el ensayo es una resta de niveles. Hay un cálculo posterior, también tiene en cuenta el tiempo de reverberación de la sala, pero al final es una resta de niveles y yo quiero lo más comparable posible de lo que he medido en una sala con la de al lado. La escuchas a bajas frecuencias por lo que hemos hablado de... Realmente no las captas, no es más por la vibración que debe generar, ¿no? La escuchamos a baja frecuencia porque los sistemas constructivos tienen un peor desempeño en esas bajas frecuencias. Por la vibración es más, porque por esa baja frecuencia yo tengo que a partir de 80 veces bajo de que no está. Yo entiendo que a partir de unas ciertas bajas frecuencias ya nosotros no escuchamos porque... No las necesitamos, pero las sentimos esa... Claro, ese problema, ¿no? sí. Bueno, si son muy importantes, sí. Pero al final el oído,
hablamos de decibelios y hablamos de decibelios A, que sí que tiene en cuenta ese filtro que tenemos nosotros en el oído, que a muy baja frecuencia ya no escuchamos nada, o a muy alta frecuencia se siente si tiene energía suficiente como para hacer vibrar una pared. Que debe necesitar mucha energía realmente para hacer Sí, sí. ¿Dónde íbamos? Bueno, esto es un poco de resumen de la exigencia de código técnico. Nos habla de que a partir de un recinto concreto, por ejemplo, yo tengo un recinto emisor. Con ese recinto emisor, para un recinto protegido, necesito un aislamiento mínimo de 50 decibelios. Un recinto protegido puede ser una sala de estar, puede ser un dormitorio. Esa sería la exigencia mínima. En comparativa con un recinto habitable, que puede ser un recibidor, puede ser un baño, puede ser una zona común, ya no tendremos esa exigencia de 50, sino que tendremos la exigencia de 45, es más permisivo. Haciendo las cosas mínimamente bien, 45 decibelios se consigue más o menos fácil. ¿Qué pasa? Que se debilita el aislamiento cuando pasa el electricista, cuando pasa el clima o pasa quien toque y pica para poner una caja, hace una abertura a atuador para pasar un tubo y ahí es cuando la cagamos, la mayoría de veces. Cuando tenemos un recinto de instalaciones, un cuarto de máquinas, por ejemplo, la exigencia es superior porque pasamos de 50 a 55 y en el recinto habitable se queda igual. Por el tema de tabiquería interior de una misma vivienda, la exigencia es mucho más baja. Ya estamos hablando de 33. Ojo, 33 RA. Estamos hablando de el índice de aislamiento de un parámetro en concreto. Cuando hablamos entre recintos, el parámetro es DNT, es diferencia de nivel. El cálculo es parecido, pero tiene alguna diferencia. Depende. No, pero normalmente es peor el DNT. Porque, por lo que hemos visto antes, porque se tienen en cuenta todos los flancos, aparte del camino directo. Cuando nosotros hablamos de R, es una característica propia de una solución de fábrica, de un sistema de placa de yeso, eso en concreto. Eso tiene esa caracterización de R concreto. El DNTA es entre recintos. Por ejemplo, en recintos de ascensor sí que se pide que el cuarto de ascensores, si la maquinaria está en cuarto de máquinas, de 50 decibelios. Y para ascensores con mochilas, es que habla de diferentes cosas. Esto es RA y esto es DNT. Y para cumplir este 55, te dice que tendríamos que tener un RA de elementos constructivos de 60. Para cumplir los 55 DNT, tendríamos que tener 60 del resto de elementos. Eso es para ruido de impacto. Es decir, recapitulando un poco, tenemos que el código técnico nos habla de ruido aéreo. El RA y el DNT son parámetros de ruido aéreo. Y lo que queremos es que cuanto más mejor, cuanto más aislamiento, cuanto más DNT, cuanto más aislamiento, mejor. En el caso del impacto es distinto. En el caso del impacto, el ensayo no es que yo tenga una fuente de ruido y mida en los dos y lo reste, sino que tenemos una fuente de ruido que es una máquina de impacto. Nosotros tenemos una máquina de impacto que al final son 4 o 5 martillos que van golpeando el suelo y medimos en el recinto receptor. Normalmente es en el recinto de la planta inferior o en el recinto de la misma planta, pero colindante. Y queremos que ese aislamiento, ese parámetro, ese LNT, sea lo más bajo posible.
porque es el nivel que le llega al recinto receptor. A veces no hay que confundirlos porque de uno queremos mucho y del otro queremos poco. Y en este caso, para recintos de instalaciones, queremos esos 60 dB que son más restrictivos que los 65 de otros recintos. Esto un poco es una ficha que nos resume un poco la planta de un edificio genérico. En lila tenemos una misma unidad de uso, por ejemplo, una planta de un hotel. Tenemos la habitación y el baño. Entre habitaciones necesito un mínimo de 50 decibelios. Entre baños, 45 me basta. Entre baños y el pasillo, 45 igual, porque también se considera, bueno, espacios comunes y no es necesario tanto. Entre instalaciones y recinto protegido, los 55. Igual que un recinto de actividad con habitable 45, no sube la exigencia, con protegido los 55. Esto es un extracto directamente del código técnico cuando ya se refiere particularmente a instalaciones, cosas que tenemos que tener en cuenta en instalaciones. Y nos dice que se limitará a nivel de ruido y vibración de instalaciones que puede transmitir con una afirmación un poco genérica, pero que se tienen que tomar medidas para las fuentes que nos pueda generar una afección acústica. El código técnico, aparte de esto, tiene ya no en el DBHR, sino que en la guía y en las diferentes fichas, un montón de instrucciones que nos detalla cómo se debe instalar cualquier tipo de instalación, ya sea una máquina de clima, ya sea una instalación de conductos de fontanería, un grupo de bombeo, lo que sea. Nos da detalles incluso para la ejecución de fábricas, la ejecución de metros constructivos, cómo se debe instalar para que la afección acústica quede bien protegida. Lo que hablábamos, un poco en resumen, el ruido aéreo, ya sea en fachada, porque por una fuente exterior, sea un coche, sea un avión, porque tengas un ruido aéreo entre diferentes estancias de una misma planta, entre diferentes estancias con plantas una encima de otra. Ruido de impacto, sobre todo, muy típico, tacones. Cuando alguien camina sobre un suelo cerámico con tacones, es muy fácil, si no el suelo no está correctamente tratado, que se escuche en la planta inferior. Muy fácil. O que un niño está jugando y empieza o la típica canica, que cae y se escucha. No sé de dónde salen tantas canicas, pero en todas partes se escuchan. Y luego tenemos el tema de ruido estructural. Cuando tenemos una fuente de ruido, normalmente con un anclaje directo a los paramentos constructivos del edificio y que provocan una afección y que puede transmitir ya no a los espacios contiguos, sino que a varias plantas por encima o por debajo de esa instalación. Ya pasando al tema de la maquinaria, a la hora de diseñar una solución concreta, depende un poco de la máquina que estemos tratando, pero si tenemos en cuenta el peso de la máquina a la hora de diseñar o de dimensionar una solución de amortiguamiento, una solución para evitar la continuidad de la unión entre la máquina y un techo o la máquina y un forjado, es importante el peso de la máquina. La frecuencia de excitación. Cuando nosotros tenemos una solución antivibratoria, esa solución tiene una frecuencia natural. Esa frecuencia natural es una propiedad propia de la solución. Normalmente es a muy baja frecuencia, pero que si no se trata correctamente o esto no se tiene en cuenta, podemos tener un desempeño incluso peor. Es decir, si yo tengo un muelle
que quiero aislar, que tienen una frecuencia natural de 10 hercios y la excitación que yo estoy teniendo es de 10 hercios, no solamente no tendremos una atenuación de esa vibración, sino que podemos tener una amplificación. Es decir, estamos amplificando esa propia... Es lo mismo que cuando empujamos a un niño en un columpio, si nosotros le damos fuerza así como viene, cada vez irá más rápido. Entonces, el símil es el mismo. Si nosotros tenemos una amortiguación que coincide con la excitación que tenemos de la propia máquina, el remedio es peor que la enfermedad. El espectro de emisión, si tenemos suerte, por ejemplo, estamos tratando una máquina de clima y el fabricante nos proporciona información, ahora veremos algún ejemplo de ficha técnica, nos proporciona información normalmente o de potencia acústica, que para nosotros es lo mejor, tener información de la potencia acústica, porque nosotros al final hacemos una simulación y el parámetro de entrada para esa simulación es la potencia acústica, o nos da información de presión acústica. Si tenemos suerte, esa presión acústica nos dirá si está medida a 1 metro o si está medida a 10 metros, para nosotros poder traducir a la potencia acústica de la máquina. Es decir, sabiendo el nivel de presión y sabiendo la distancia que tenemos a esa fuente, podemos hacer el cálculo inverso y calcular la potencia de esa fuente, como mínimo de forma aproximada, en función de la información que nos dé el fabricante. Y si tenemos mucha suerte, ese fabricante nos va a dar esa información, en lugar de tenerla por un nivel global, la tendremos detallada por la octava o por el tercio de octava de frecuencia que nos da esa máquina en concreto. A la hora de diseñar máquinas de aire, también, el caudal de aire es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque al final nosotros no podemos encapsular una máquina exterior de aire acondicionado, no le podemos hacer un encapsulamiento ciego porque no va a funcionar. Necesitamos una entrada y necesitamos una salida de aire. Esa entrada y salida de aire se tratarán o bien con un bypass en el cual tendremos una barrera acústica solapada que no sellada para que el aire pueda tener un recorrido y que en ese recorrido haya material absorbente suficiente como para atenuar el ruido que pueda salir por esa apertura, o lo trataremos con un silenciador acústico. Este silenciador, más tarde veremos algún ejemplo, tiene diferentes configuraciones. Puede ser el que veremos, por ejemplo, en un vehículo, el puro final, que nos da la atenuación, o puede ser un silenciador rectangular que tengamos unas celdillas con una separación entre ellas y con una profundidad propia para tener una atenuación que nos sirva para la solución que estamos dimensionando. Y ese caudal de aire lo usaremos para calcular la velocidad de aire que pasará a través de esa solución. Porque normalmente el ventilador que tendrá una máquina de clima no admite mucha pérdida de carga. Entonces, si ponemos un silenciador muy opaco, podemos perjudicar el funcionamiento de las máquinas. Y podemos tener problemas si lo dejamos demasiado ciego. La pérdida de carga que tendremos de las diferentes soluciones, la atenuación acústica, en este caso nos referimos a la solución que queremos implementar, ya sea un panel acústico, ya sea una solución de obra seca, ya sea un silenciador. Necesitaremos saber cuál es esa atenuación acústica que nos proporciona. Y para finalizar, la frecuencia natural es lo que hemos hablado de soluciones antivibratorias, que es una característica de la goma, del muelle que vamos a instalar. No sirve cuando decimos, no, es que he puesto el aire y tiene los silent blocks, los negros, los genéricos, que los usamos para una máquina de 30 kilos y los usamos para una máquina de 120. No nos sirve esto. Cuando hacemos una solución y queremos que sea efectiva, tiene que estar bien dimensionada para la máquina en concreto.
para la máquina o para el sistema en concreto, porque a veces tenemos una planta, una cubierta de instalaciones, ya sea directamente sobre la cubierta plana, ya sea sobre una estructura apoyada sobre los enanos del propio edificio, y tratamos, aparte de la propia máquina, tratamos las uniones de esa bancada con el resto del edificio. En esos puntos nosotros necesitamos saber el peso que va a apoyar en ese punto para saber qué tipo de solución aplicamos. También necesitamos saber la superficie con la que vamos a trabajar. Si ponemos un plato de medio metro por medio metro, no será la misma solución que si tenemos un plato de 20 por 20 o de más, lo que sea. Pero tiene que estar bien dimensionado, es importante. Por ejemplo, en este caso, una máquina de aire acondicionado exterior. En la ficha técnica nos encontramos, bueno, entre otros parámetros propios de la máquina, nosotros necesitamos saber el nivel, en este caso, presión, y también nos da potencia. 80-86, esto es si estamos en frío o estamos en calor. Y esta, 61-67, de presión. Ah, bueno, presión, ¿a cuánto? Aparte, nos interesará aquí también del ventilador, de la salida de aire, el caudal que manejamos. En este caso, 240 metros cúbicos por minuto. Bueno, la nota que teníamos, la nota 3 y 4, es si estamos en frío o produciendo calor. Y nos dice que la presión sonora se mide con el método GIS de referencia. Y aquí seguramente nos dé la información sobre a qué distancia se ha medido en los datos pormenores de ese ensayo para caracterizar la presión acústica. Y aquí tenemos, otra vez, nivel de presión, pero de la máquina, en función también del rendimiento que esté dando, nos da diferentes curvas que nos las separa por, en este caso, bandas de octava y el nivel de presión. No sé si lo veis bien, pero la curva hace de esta forma. Quiere decir que en bajas frecuencias tenemos más emisión que en medias y en bajas. Importante porque, otra vez, cuando vayamos a dimensionar un silenciador, ese silenciador también nos va a dar menos rendimiento a bajas frecuencias que a medias y a altas. Entonces, a nosotros nos interesa centrarnos en estas bajas frecuencias a la hora de dimensionarlo bien y saber que no tendremos un nivel superior a la exigencia que tenemos en ese punto concreto. El peso, por ejemplo, esta solución de muelle nos dice que como máximo lo podemos cargar con 67 kilos. Y tendrá una flecha máxima de 50 milímetros. Si lo cargamos con 80, no nos sirve de nada. Aquí vemos un ejemplo de un caso que hemos tenido. Todavía está en fase de proyecto, pero esto es una máquina para la elaboración de ladrillos de hormigón.
Uy, vaya pelos, tío. Anuncia. Ahora. ¿Ahora? ¿Hola? Queremos desplazar este pico lo más bajo posible si es que tenemos una frecuencia más o menos cercana. ¿Vale? Por eso, mi solución seguramente la tengamos que tener a unos 3-4 Hz de frecuencia natural de resolución de muelle, solución antivibratoria de bancada, lo que pertoque. ¿Y qué pasa? Me podéis decir, mira, es que me estás diciendo, es otro caso, que tengo una máquina que me está vibrando a 12 hercios y medio, a 750 revoluciones por minuto, más o menos. Yo no lo voy a escuchar. Si me has dicho antes que a 20 hercios ya no escuchaba nada. ¿A mí qué más me da si tengo la excitación tan baja? Cuando yo tengo una máquina funcionando, tendré esa frecuencia de excitación, pero tendré armónicos más altos que sí que los vamos a escuchar. Es decir, si yo tengo una solución que no me corta esa frecuencia de excitación, pero sí que me corta las otras, ya tengo mucho ganado. Si no soy capaz de cortar esa primera. Esto es otro ejemplo de una máquina. En este caso eran un poco más explícitos. Nos hablaban en global de la potencia acústica de la máquina de 75 dB, que se traduce en una presión sonora de 10 metros a 1000 hercios. Tenemos esos 70 dB, sí, 69. Y lo tenemos por octavas otra vez. Otra ficha técnica con el caudal de aire que necesitaremos para dimensionar un silenciador. Me paso una. Esto es un silenciador típico para un recinto de instalaciones de una cabina acústica que tengamos una máquina de aire interior. Ese silenciador o lo pondremos en la admisión o lo pondremos en la descarga. Normalmente la descarga será embocada a la máquina para que no tengamos una mezcla de aire caliente o con el de entrada o frío, depende del uso de la máquina. Y lo que quiero ver en esa transparencia es la pérdida de carga que nos da un fabricante en función de la velocidad del aire que pasa a través del silenciador. Entonces, una velocidad de aire admisible, podríamos estar hablando de que entre 5 y 7 metros por segundo de velocidad de aire a través de ese silenciador, estaremos más o menos por aquí, no tendremos una pérdida de carga muy importante. Pero si ya nos vamos a 15, que sea por aquí, ya podemos tener algún problema. A la hora de dimensionar un silenciador, suele ser este nuestro punto de diseño. Y aquí tenemos diferentes modelos. Tenemos, en este caso, SBT10. El 10 se refiere a la separación entre las celdillas. 15 y 20. Como vemos, a medida que vamos separando las celdillas, el aislamiento cada vez es inferior. En esta tabla es octavas por longitud del silenciador, es decir, la profundidad del silenciador.
Cuanta más profundidad tengamos, más aislamiento vamos a tener en todas las bandas de frecuencia. Es un poco, esta es la relación. Y siempre a bajar frecuencias mucho peor que a altas. El primero de todos, a 125 Hz, que tampoco es que sea una baja frecuencia, podemos tener peor. Pasamos de 7 a 125 a 22 a 2000 Hz. Es mucha diferencia. Sí, sí. A partir de qué velocidad el ruido generado por la velocidad de aire del propio silenciador empieza a ser un problema. La pregunta va para el silenciador y para el rejilla. Buah. 6 con 6... Psicológico. 6 es el límite psicológico. Con 10, 12 metros por segundo. Esto lo tiene graficado. Ahora, entre nosotros, hay fabricantes, si buscas un silenciador en la ficha técnica, te da información sobre la potencia que genera el silenciador por su paso de aire, independientemente de la máquina. Te da la gráfica del ruido que te genera el paso de aire a través de ese silenciador en función de la velocidad. Pero yo no me iría con velocidades superiores a 10, 12 metros por segundo. 6, 7, 7 empieza a estar en el límite. 4, 5, 6. ¿Y en la rejilla? La rejilla que diseñamos nosotros. No rejilla TAE, la típica TAE que compramos. ¿Pero rejilla qué te refieres? ¿Una persiana? Sí, persiana que diseñamos nosotros. Bueno, al final tienes que ver el opaco de la superficie. Resumo la pregunta. Sí, sí. El aire roza con el panel neto, que es lo típico de la Sí. silenciador. En la rejilla el aire roza con la chapa galvanizada o de aluminio. Si 6 era 7 lo que nos marcábamos en el roce del aire con el panel neto, ¿qué límite nos marcaríamos con la rejilla? Pero no es un roce, tiene que ser el mismo. Estamos hablando de que nosotros decimos 5 o 6 metros por segundo por la pérdida de carga que nos va a dar el silenciador. Para que la máquina siga funcionando igual que funcionaría sin ese silenciador. ¿Me explico? No por el ruido que vaya a generar el propio silenciador, que es otro tema a tener en cuenta. Okay. Pregunta respondida. La otra. Habla de STB, que es el paso. ¿Sí? La sección del baffle también debe incluir. Sí, sí. Aquí no lo tenemos, pero verás una foto en que, por ejemplo, en el dibujo es 10-10. El paso es de 10, la celdilla es de 10. Pero podemos tener un silenciador de celdilla de 20 y paso de 10. ¿Qué pasa? Que cuanto más ancha es la rejilla, más grande tiene que ser el silenciador para tener el mismo paso de aire. Entonces nos vamos a volúmenes que a lo mejor no son prácticos. Pero bueno, paso de 10, celdilla de 20 no es raro. Y tenemos una mejora del aislamiento en bajas frecuencias para una misma profundidad. ¿Vale? Nada. Esta es la gráfica de aislamiento, en este caso RW, de un panel acústico sándwich típico de 80 milímetros de espesor con una chapa opaca en una cara y una deployé en la otra, estirada, ¿vale? Para que en la cara interior, ya sea en una barrera acústica, ya sea en una cabina acústica, tengamos absorción. Para que nos mitigue un poco el rebote que pueda haber en un espacio de máquinas. En este caso tenemos 32 de aislamiento. Os explico un poco qué tipo de aislamiento. ¿A qué te refieres? El tipo de aislamiento utilizado es diferente de lo que aislamiento acústico se refiere. Lo digo por el tema, has utilizado un sándwich, ¿correcto? Sí. Está compuesto por aislamiento acústico en sí mismo, ¿no? Bueno, esto es el global. ¿Tú te estás refiriendo a la lana de roca? No, al aislamiento en sí, la lana de roca o cualquier otro material. Al final el conjunto del sistema es el que te da ese parámetro. Vale. Es la plancha metálica, un núcleo de 80 milímetros de lana de roca y la lámina perforada, digamos, perforada o estirada, lo que sea.
En construcción se utiliza mucho como poliéster no extrusionado, Sí. que prácticamente funciona, pero acústicamente es... Bueno, tendrá un aislamiento, pero será diferente. Es un reverberante, de hecho, acústico. Sí, pero son cosas distintas. Es decir, Sí, no, yo puedo tratar con un panel equivalente al aislamiento 30 veces y que dentro suene distinto, porque en uno se está absorbiendo, porque tengo una cara perforada, y en el otro me está rebotando, porque tengo una laminada metálica. Y el aislamiento puede ser el mismo, nosotros hacemos un ensayo de laboratorio, el aislamiento será el mismo, pero el comportamiento dentro de la cabina será distinto. Global, RW. Nos pueden decir RA. Cuando hablamos de RA es porque estamos aplicando un coeficiente de corrección. Tenemos dos coeficientes distintos, el C y el CTR, a cuál más restrictivo para las bajas frecuencias. Es decir, yo tengo RA, que por ejemplo puede ser el filtro para una voz humana, mi aislamiento sea 32 menos 2, y yo ya estoy hablando de máquinas o de una fuente que me dé más bajas frecuencias, 32 menos 6. Estamos hablando ya de 26. Baja bastante el aislamiento. También va en función de la máquina que estemos tratando. Tenemos que tener en cuenta que, ya veis, hasta 250 Hz no empieza a subir el aislamiento. Nos da esos 15 decibelios, cuando el global son 32. Si aquí tengo una emisión de 60, no voy a tener esos 30, tendré 45. No sé cómo vamos de tiempo. Hostia. Bueno, después ya son más imágenes. Un muelle, lo que estamos hablando. La frecuencia natural del sistema, porque aparte de un muelle en concreto, ese mismo muelle esté más o menos cargado, tengamos una fecha mayor o peor, la frecuencia natural también nos bajará. Es decir, si yo tengo un muelle, es lo de siempre. Yo tengo un muelle y digo, tengo un muelle, le pongo este. Hostia, pero es que si este muelle es para un peso de 200 kilos y le estoy cargando con 50, no me va a trabajar igual. Necesito que la carga sea esa, sea de 200 kilos. ¿Vale? Cuanto más comprimido, hasta un punto concreto, porque si ya terminamos el recorrido no sale nada, pero cuanto más cargada esté el muelle, más aislamiento tendremos con una frecuencia natural más baja. Bueno, ya empezamos un poco con casos prácticos, casos que hemos tenido. Aquí es la sala de máquinas de un motor de biogás ahí en Tirme, que se ejecutó el encapinado y la instalación de los diferentes aislamientos. Vemos esto es el motor protegido, tenemos la apertura, ahí tenemos la apertura del aire de admisión y del aire de descarga en la otra. Os paso así un poquito rápido para que podamos ver. Con el perímetro. Este es el panel que hemos visto en la gráfica. El panel que veis aquí, no sé si se verá muy bien, pero este es la cara con el deployé y esta es la cara lisa. Avanzando con la obra. Una puerta acústica que nos dé las propiedades que nos le está dando como mínimo el panel, porque si ponemos una contraincendio normal, la cagamos, para decirlo claro. El silenciador, este es el silenciador de 2010 que estamos hablando, la emisión, con la embocadura hacia dentro de la máquina, y este es el de salida ya instalado en la foto de la derecha. La aportación de aire se hace con ventilación, con ventiladores, y esta es la embocadura de salida. ¿Vale? La instalación terminada.
Este es otro caso, es una sala de máquinas que teníamos una máquina de aire acondicionado. Este primer silenciador de frente es de aportación de aire, es lo que tenemos en el fondo, el de salida, que todavía no estaba invocado, y que veis las celdillas ahí porque el cliente nos pedía que fuese registrable para poder limpiar de suciedad o lo que tocase. Faltaba una trampilla. Aquí el silenciador arriba con la embocadura metálica y con una dona antivibratoria. Importante porque al final si nosotros tenemos un espacio habitable arriba, o no hace falta arriba, pero que esté conectado con la construcción principal y no eliminamos la unión rígida entre la máquina que está vibrando y la embocadura, podemos tener problemas de transmisión. Bueno, esto es la salida del propio silenciador. Aquí sí que es un 10×10, otra vez. Dime. Cuando llueve, la superficie que roza con el aire, el pavimento, Sí, la lámina que se sea, desgasta. eso se moja. Y cuando está encharcado, cuando está mojado, lo primero, ¿qué protección tiene para que no se encharque y no penetre? Se puede poner el material con los solventes. Normalmente se pone una chapa encima. Una chapa que hace las veces de vierteaguas. Y mientras está mojado, pierde claramente. Sí, pero la admite, ¿eh? Es verdad que el aire se seca también, es verdad. Sí. No es un problema muy a tener en cuenta. Sí que es verdad que es mejor que esté protegido, porque estará más protegido, nos va a durar más el silenciador. Pero si se moja, no es crítico. Sí, sí, sí. Esta es la misma instalación con otra aportación de aire. En la misma finca, otra sala de máquinas. En este caso tenía un hueco para la puerta y otros huecos para la instalación de diferentes silenciadores para la entrada y salida de aire. Al final, para que haya una circulación de aire, en este caso. La fabricación en taller. Y la instalación de la puerta acústica. La puerta acústica tiene su aquel también, porque si no se instala bien, si el marco no queda bien paralelo con la hoja, a veces hemos tenido problemas por una mala ejecución. Porque al final tienes, por ejemplo, arriba que te está tocando la hoja, pero abajo tienes un dedo abierto. No te sirve de nada tener un grosor de 8 centímetros de diferentes capas de aislamiento cuando tienes esa apertura que hemos visto al principio, que nos merma absolutamente el aislamiento que estamos teniendo. Los burletes que suelen utilizar en ese tipo de carpintería. De neopreno. Sí. Este es el caso de un hotel de interior, de un pueblo, en Sóller, por ejemplo, que no nos dejan instalar maquinaria de clima cubierta. Y en este caso, la máquina estaba en planta baja, casi en planta sótano, arriba con habitaciones, con un patio interior que la foto está hecha casi dando la espalda a la pared, es decir, tenía muy poco espacio. Arriba tenéis el trámite, que es la parte... Aquí hay un poco que se ve mejor ahí. Que es la terraza de la primera habitación. Entonces, esa máquina de aire estaba dando, entre otros problemas, por tema de aire frío que no tiene para salir, pero bueno, en este caso, tema de ruido. La única solución viable, en este caso, por posición del cliente, fue instalar un silenciador de una profundidad de 1 metro y con una modulación de 10-10, porque si no, no teníamos superficie suficiente como para que saliese el aire. ¿Qué pasó en este caso? Que tuvimos, el cliente seguía teniendo problemas con la baja frecuencia. ¿Por qué? Porque ni teníamos celdillas de 20, por ejemplo, que nos permitiesen un aislamiento importante a esas bajas frecuencias, ni teníamos posibilidad de hacer un silenciador más profundo para conseguir ese aislamiento a bajas frecuencias. Entonces, la solución quedó a medio camino entre lo que quería el cliente y lo que tenía.
Por exigencia suya, ¿eh? Que no sea porque nosotros nos lo dijimos. Caso, edificio residencial con zona jardinada, con máquinas en exterior. Esta foto de la derecha está hecha desde el edificio, no sé si hay alguna otra. Aquí veis en la parte de la pantalla, este es el edificio de la propia parcela y este edificio es el del vecino. En un principio se quería proteger el edificio de la propia parcela de las máquinas de aire. Eran unos pisos de lujo que no querían estar escuchando. Además, aquí abajo, bueno, aquí veis, esto es la piscina, no querían estar escuchando las máquinas de aire. Entonces, se instaló una pantalla, otra vez el mismo panel. Sí. Yo lo mantengo. Sí. De hecho, ahora voy a poner una barrera aquí. Sí. Mira. No se ve nada, ¿eh? Está perfecto. Esta mujer estaba poniendo ahora, le estoy arreglando jardín, estoy poniendo aquí cuando estamos en prisa. Sí, en el final. Sí, vamos enseguida. Pues al principio se tenía que instalar para la máquina. Lo que pasa es que la vecina de al lado, cuando empezó a trabajar, se quejó. Entonces, esto fue una primera fase. Pues la verdad es que muy bien, ¿eh? No se ve nada. La máquina no da problemas, hacemos el mantenimiento. Bueno, yo cada mes hago, pero siempre no me dan problemas ni de... Sí, ¿no? Ni se apaga por temperatura ni nada. Así que es que tiene ya, mira, esto es el silenciador de descarga, tiene cubierta y bueno, se certificó en el caso, se midió y quedó tema conforme. Otro caso de máquinas de aire en una vivienda particular en Andratx que da problemas a la misma casa. Tenemos ya ventanas justo al lado. Y se propuso un encabinado parecido al anterior, en pequeño. Arriba tendremos el silenciador y en los laterales un bypass para la entrada de aire. Un poquito de estructura para tener el silenciador encima y se encabina y se deja las aperturas. ¿Los bypass realmente son efectivos? Sí. Sí. ¿Por qué tienes la duda? No, porque por experiencia he desechado de hacer bypass y aumentar el tamaño del silenciador. Bueno, a ver, el bypass... Es más difícil de evaluar. Sí, pero el bypass, yo te diría que con este es más pequeño, pero el de la máquina de Bellpuig también va con un bypass. Vale. La entrada. Al final, el bypass nos soluciona dos cosas. Una es la aportación de aire y la otra es el acceso al recinto, en este caso. En el otro no. Pero en este caso sí. Se hace por estas dos cosas. Porque si no, si nosotros cerramos, tenemos que poner un silenciador y una puerta. Dos cosas más. Entonces, es una solución que va bien. Es decir, en este caso no es silenciador de admisión. No. El bypass hace la función de... Exacto. Ah, espera. Ya está. Han de depurar la barrera aquí. Pero bueno, es que te ponen una correa porque no lo entiendo. Depurar la barrera porque tenías que tomar aquí de Hostia. y ya no la puedes poner. No, su parte no la podemos. No, rejilla, sí, ya está. Una vez que se tirando ya de ir y... A ver, está bien. El maquinero ya me ha cosas y tal. Sí. La siguiente que no miro. Tot amb el seu, però. Tot amb el seu. Està tot arrutxat. No, no mira ningú tothom el veu, no mira prim, no. No és un barat que pido. No, son el lujo. No sé si va a qualque milió d'euros. No, sí, és qui té aquest pis. Té dos bes.
Escriptava sí que vale. Almenys sabreu, me fa enveja. No, però bueno, serà una bona també. Sí. Que hem vist quan sortir. Perquè ja et dic, no, Renault, ni s'ha queixat mai, ni mai m'han dit, mai m'hauran dit que és una màquina de Renault que fan. I sense les tècniques tampoc no Baix. Sí, no cap problema que fas. Suportes sense les tècniques també? No. Com a mínim no l'hem posat en altres. No. Ara les piscines, que sí, som a la piscina. Fa tampoc no, ja dic, jo vaig molt de pins i no. I les màquines cap problema que fas. Continuï. Sí, no, òbviament. Bueno, això ja l'hem vist. Això és l'esport de Cala Bona, que tenien queixes per veïnats. I aquí se va optar per fer una pantalla i instal·lació de silenciadors. Normalment, en màquines amb exterior, sí que poden tenir un problema en el compressor de la màquina, que molt fàcil renou el compressor, però el que fa més renou, al final, són els ventiladors. Si nosaltres tractem els ventiladors, tenim molt guanyat amb aquest tipus de màquines. Aquí tenim els compressors que li va fer una mica d'embocadura en neto i una mica de pantalla. Al final se va fer el mínim i també el que se va poder perquè està ple d'instal·lacions. Aquí és un cas una mica peculiar perquè això és a Cala Figuera, un edifici lloguer vacacional, que tenen la carretera d'accés a Cala Figuera, just a de vora, i tenien aquesta zona que en principi era per estar dels clients, però se queixaven molt de renou que els arribava del tràfic. Se va fer una simulació per instal·lar una pantalla, al final va convèncer el client i se va instal·lar el mateix panell amb la cat en verd, en aquest cas, per protegir aquesta mica de terrassa, perquè d'altra manera no se podia emplear. Això és un altre hotel que tenim l'Sky Bar de sempre, o d'ara, que han de tenir de tot, han de tenir les instal·lacions, han de tenir clients amb un mojito i tot ha de funcionar. Tenim aquí el forat de l'escala i de l'ascensor, just a de vora. En aquesta banda d'aquí hi va el bar, que són aquests dos pilars que estan protegits, i s'havia de fer una pantalla voltant en el mateix tipus de panell. I en aquest cas, aquí se va instal·lar una porta acústica també cap en el bar per protegir l'estat. I això és en el mateix hotel, la turbina, a dalt de tot, el capell. A la part de darrere ja està tot entenimat per els clients, amb la instal·lació per davant. Cas típic també, bateries de compressors per càmeres frigorífiques. No és necessari que parli de mundial. Parlem molt bé aquí. Si poden tenir... No té NACA, jo vaig ser tècnic, no té NACA. No sé el que poso. Les NACA tenien un molt bé, però les màquines respiraven i tant, i no estaran i no. A veure, si tu tens una planta d'instal·lacions i després tindràs habitacions o tindràs espais per damunt, sí que has de tancar. Però si això no tenia res d'alt. Sí, però si estan a la terrassa... Amb una bona barrera... No. Amb una bona barrera toca funcionar bé. Sí. Bueno, tindràs les mateixes, però al final, si tu tens projectat per amunt, no era necessari tapar. És que tampoc, encabinant, tampoc tapes les baixes freqüències. Se complica. Si tu has de tapar, se complica. Perquè necessites aportació d'aire, necessites accés, l'accés el tindràs igualment, però has de tapar per dalt, necessites més estructura també. Si podem sortir amb una solució de pantalla, millor que si hem de cabinar en concret. Molt important, no? Que la màquina no cal de refrigeració i, per exemple, el Puig mateix no ha cap problema de que hagi saltat per l'altre ni
cap problema de temps, clar. Però si te poses en el bypass, ve ventet, eh? Tot agrada, tot agrada. Sí. Bueno. Perquè un aïllament d'aquest tipus, amb la temperatura, amb la unitat de temperatura, perd... No. No. Un panell. Un panell que estigui sotmès a una temperatura molt més alta, No. Els panells se foten per oxidació. Aquest panell se posa a l'habitació, diguem, en l'habitació, diu agafar 50 graus. No, al final tens metall i tens llana de roca, que tèrmicament és estable. Fins i tot podria dissipar un poc. Bueno, tens la llana de roca que t'aïllarà, eh? Tens 8 centímetres de llana. Sí, patirà la màquina patirà, però no el panell no... No patirà, si tens la ventilació que necessita la màquina, no patirà. No, però vull dir que en aquest cas sigui la màquina que patiria, però el panell no sofrirà cap canvi, ni si la temperatura començarà a sentir, començarà a perdre efectivitat. No. Ha de ser que en les parts d'estem, per exemple, aquests silenciadors molts el van trobar en el puesto i al final passes temps i el silenciador se deteriora, és normal. A més, aquests no estan protegits a dalt. Aquí teníem, s'havia fet una pantalla, per l'entrada d'aire se va deixar aquest mig metro per davall, a darrere hi ha màquines, i enfrente hi ha un carrer i a l'altra banda una casa. A Solla. I el que se va fer una altra vegada és un bypass d'entrada. Una mica de recorregut per protegir aquesta part baixa. No és espalda. És un poc més per munt. Ah, sí? Visca. Hauria de ser cara o no és? Nosaltres tenim un conveni a Portopí i teníem dos torres de refrigeració i hi havia molt de problemes amb el tema acústic. Hi havia pensat en la televisió, però encara si toca el programa en marxa. Vosaltres heu fet, per torres de refrigeració. Sí. Bueno, no m'ha arribat a executar aquesta torre, però... Fan molts, o sigui, són molt de nou, no sé per què antes no s'ho mirava tant, o per la forma de funcionar la torre, sí. Però tinc molt de problemes. Però a on donar problemes? És que això és molt important. Això és el centre mostrat per Portopí. Sí, però entenc que no donava problemes, donava a un veïnat. Sí, per Renou, sí, per Renou aeri. Amén, les solucions són equivalents. Avui per avui, el que és el Renou de les màquines, suposo que també per fabricar cada vegada la nostra energia s'inverti tot el dia, cada vegada suposo que de Sí, però al final quan té moviment d'aire és difícil de tenir un compressor que estigui una mica més encapsulat, pot tenir un ventilador que funcioni en funció de la demanda una mica més, però té moviment d'aire i al final tindràs algo de renou, serà menor, però... Clar. Home, si tot és nou, sol funcionar bé. No se sol remenar res. Després, si la màquina és un poc més bé, ja és diferent. Bé, això és típic conducte d'aire, protecció de baixants. En aquest cas estàvem executant un estudi de gravació i això era com un fals sòtano que tenia la casa per damunt, però estava obert en els costats, se va tancar i se va distribuir per fer un estudi de gravació i se protegia d'aquesta manera els baixants. A banda de, després, de baix, fer un fals sostre i un projectat i tot conforme. Això és un conducte d'extracció d'una cuina. I aquest conducte donava problemes a quasi tota la columna d'habitacions que tenia el patinillo fins a la coberta per renou d'aire, de velocitat d'aire i vibració del mateix conducte. Si us fixeu aquí, tenia dues fues de 20. Després també tenia la placa rosa contra incendis i tenia llana de roca entremig, aquí pitjat, que de vegades és contraproduent. Volen ficar aïllament, però pitjant, tenim una unió entre forjat
l'altre és el tancament i el conducte que m'està fent a Renault. I al final la solució passava per que no toqui la màquina, el conducte, que no toqui cap punt d'unió que no sigui amb un amortiguador ben dimensionat, que se llevi tot això, i una solució de tancament ben feta. Jo se lo sugeriria con un producto para el coche natural. El cotxe natural? Garantizado. Un antivibratorio. Pero Y en lo que es el contacto, no hablo del flujo de aire. Pero no es preferible no tener contacto. ¿No? No es preferible no tener contacto. Bueno, depende, porque en estructuras muchas veces tenemos contacto, sí o sí tenemos que aislar acústicamente. Claro, pero en este caso yo tengo un conducto que tiene que ser más pequeño que el patinillo y no quiero que toque en ningún sitio. Pero dejar cámaras de aire a nivel de trabajo. Entonces, colocar un aislamiento que te permita esa absorción vibracional que supone una facilidad. Puede ser. Y la usamos mucho en el coche. ¿Sí? ¿Lo tienes ensayado? Sí. Pásanos información. Pero funcionaría así. Lo típico, un grup de pressió al buit d'una escala per donar a una comunitat i se sent en els 2 primers pisos. És que això és molt fàcil de posar bé. Fer-ho bé, ho dic moltes vegades, fer una execució ben feta, tema d'acústiques, ja sigui en vibració, ja sigui en aïllament, fer-ho bé i fer-ho malament quasi costa el mateix. En tema de dobles, quasi, i sobretot en tema de vibració, que són 4 silent blocks ben posats, com per exemple els de dalt, que ens aguanta la tuberia, en la brida, i l'apollo de la màquina de la piscina a baix, evitar contactes rígids i poca cosa més. És que emplearàs la mateixa brida, que emplearàs 2, 3, 5 euros en cada punt de fixació, te costarà quasi el mateix. ¿Cuál es el mejor antivibrador? ¿Este de la foto de doble AN, los que son de uno solo, o un latiguillo de goma con falla de acero no sé nada? Bueno, yo prefiero o este o de muelle. Si tengo que aislar con una máquina que me dé baja frecuencia, preferible muelle a la goma. Muelle... Es muy típico, te vas a un parking de un Mercadona y lo verás. Lo mismo que esto, pero con un muelle. Bueno, es que he pasado una transparencia que había uno. Sí, los que se usan en los escapes. Los tubos de escape. ¿Qué estuvo de escape? Tubo de escape del grupo electrógeno. En vez de ser de goma... A ver. Me tendré que ir muy atrás, a ver si lo pillo. Muy malamente acá. Vaya. Oh. Me refiero al del Ahora la he vuelto tubo loco. Me refiero al del tubo de la... Sí. Un segundito que se me ha quedado pillado. Vale. Te quería enseñar el muelle que estábamos hablando. Esto. No me has entendido. Me refiero al antivibrador de goma que se veía en el tubo del agua de la bomba. O sea, ¿cuál es más efectivo? ¿Ese de la foto que tiene un acordeón 2? ¿O un latiguillo? Los típicos latiguillos flexibles. Bueno, el latiguillo, si lo pones haciendo un bucle, funciona muy bien. Un recto no tanto. Recto, normalmente no le darás el juego suficiente como para que... Por fuera total es metálico. Claro. Bueno, claro, tú me decías de... ya te entiendo. Yo prefiero el latiguillo y si le das un bucle ya tiene juego suficiente como para absorber todo.
Con esto ya casi terminamos porque son 7:30 pasadas. Este es un caso que nos llevó un poco de cabeza unos cuantos años porque era una lavandería en planta baja, abajo había un sótano, arriba una vivienda y daba problemas a la vivienda de arriba. ¿Vale? Sí. Vale. Veremos que de modo tengo un periodo de transparencia en mes. Vale. Esta no, pero había una igual que esta y una anclada a la bancada que tenemos abajo. Esa bancada descansa sobre forjado sin nada, con un film de plástico y ya está. Arriba se escuchaba mucho. Y esta gente en temporada alta, trabajando para ustedes, trabajaba hasta las 11 de la noche y el vecino lo tenía en negro. Entonces, nos llamaron y nos dijeron, bueno, necesitamos trabajar, porque era en temporada alta, pues como siempre, cuando hay problema. En temporada alta necesitamos una solución ya y luego ya veremos si la mejoramos o no. Le pusimos 2 perfiles de U con goma abajo. En este caso, antes has visto la roja, esta es verde. También va en función del peso que tiene que soportar, de la presión que tiene que soportar. ¿Qué pasa? Que cuando esto funcionó bien, diferencia 19 decibelios en la medición. Pero la máquina bailaba sola. Cuando estaba centrifugando, un poco descompensada, la máquina se iba y algún susto le dio a propietario. Entonces, fase 2. Vamos a sustituir esta bancada por una con tratamiento antivibratorio. Aquí no lo veis, pero bueno, se picó toda, se retiró la bancada y se encofró abajo con material antivibratorio y aquí con un Prospam blanco, porque simplemente queríamos que no hubiese unión rígida entre esta bancada que iba a tener movimiento y esta de aquí que estaba en el suelo, tal cual. Vale. Se hormigona, se ponen las fijaciones para la primera lavadora que va anclada, se maldosa, se ponen los perfiles de remate, todo bien. Funciona bien, pero se siguen quejando un poco. Hostia, vamos a medir la frecuencia de excitación, que es casi la misma imagen que hemos visto antes, 12 hercios y medio, y tengo armónicos. Tengo otras frecuencias que sí que me están dando problemas. Y ya se escucha todo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Tenéis alguna electricidad, los armónicos del tercero, monofásico? ¿Vosotros hay alguno? No, son múltiplos de la frecuencia. Pero no hay ninguno que sea, digamos, que tenga más problemas de sonido que... No, porque también depende de la frecuencia natural, de la frecuencia de excitación que tenemos aquí. Estos 12,5 o 13 eran cerca de 800 revoluciones por minuto de centrifugado de la máquina. O sea, sería según el centrifugado, que es la frecuencia más claro, alta que tienes. Es la frecuencia de excitación y luego tienes repeticiones a más alta frecuencia. Una frecuencia más baja, por ejemplo, de programación de la máquina, o sea, el lavado, por ejemplo, no te puede pasar que tengas armónicos que te superen al sonido a los armónicos que te va a generar la frecuencia más alta. En este caso sí trabajarías con la frecuencia más alta, pero la de la máquina, la de trabajo de la máquina, ¿no? Sí. Vale. Esta sería la primera, pero Hacen varias, entonces, ¿no? Hay varias simulaciones. Ahora cuando Bueno, esto es una medición. Vale. Esto es medido ahí, con el acelerómetro, sobre la bancada. Creo que dice que tienes el quinto, el séptimo, o sea, no es que tengáis días los impares, son los que me dan más problemas o... No, depende de la máquina. Por ejemplo, ¿sabes qué? Depende también del sistema, de cómo nos transmite. Claro, de cómo están unidas todas las piezas, nos transmite de una manera u otra. ¿El material puede cambiar la frecuencia? No, la corta. Bueno, lo que cambia el material es la amplitud de esa excitación. Vale. Porque sigue siendo la misma, pero modifica lo que es las amplitudes de... Exacto. ¿Qué pasó? Al final nos dimos cuenta de que para encofrar todo, para poner esto,
por spam blanco, habían usado 4 o 5 tornillos de pladur para sujetarlo. Y cuando se encofró, el tornillo puenteaba la bancada. Y con una sierra de sable se sacaron los tornillos y no nos han vuelto a llevar. Tontería. ¿Qué es tontería? También saneamos la posible cola de la baldosa que pudiese estar tocando con el suelo. Se quitaron todas las posibles uniones y, lo que os digo, no ha dado más problemas. Yo voy, que soy cliente y el cliente está contento. Este es el caso típico de instalación de un altavoz. En primer momento se pone con un cáncamo sin tener en cuenta el vecino y luego con un antivibrador. Aquí tenemos un sistema doble, que es de goma y también con muelle. Esto no quiere decir que el local esté insonorizado, porque estamos hablando de ruido estructural, pero luego ruido aéreo ya es otra historia. Además dependerá de la música que pongan, ¿no? Claro, de volumen. Otra vez, grupos de presión, mal instalados, directamente al suelo. Hoy mismo he visto uno en un hotel y tienen 3 o 4 habitaciones que no las pueden vender porque falta una goma. Falta tener en cuenta un detalle que te costará 500 euros. Dejas de poder vender una habitación, 2 o 3. Otra vez con los antivibradores. Aquí un grupo de hidrógeno. ¿Este cuál es? ¿Lo sabéis o no? Bueno, este era un hotel que tenía problemas cuando abrió porque no estaba conectado a la red y necesitaba el grupo para estar abierto. Y al lado tenía una vivienda y la vivienda se volvía loca. Las chicas que vivían allí se volvían locas. Y se optó por unos antivibradores de muelles antisísmicos. En este caso se necesitaba este tipo de antivibrador porque cuando arranca el grupo, en el primer momento, que pasamos de 0 a la frecuencia de trabajo, pasamos por un punto en que, igual que cuando arrancamos un coche, que todo se enciende, todo vibra y luego no se escucha nada. Por eso, para que no hubiese movimiento excesivo en la máquina, excepto por estas bestias que son pesando suyo. Y bueno, y esto es ya para acabar. Aquí teníamos esto es otra vez un hotel, una turbina de extracción de una cocina que se encabinó otra vez con el sistema de bypass. Bueno, en este caso no es un bypass, es un pasillo para acceder al recinto interior. Tendrá 1 o 2 metros. Paneles de medio metro. 2 metros y dentro la cabina, con un silenciador por arriba. Que estaba sin embocar. Bueno, hasta aquí. Esto es un poco lo que hemos traído hoy. Y si tenéis alguna pregunta. ¿Ese tipo de paneles, el acabado exterior es metálico? Sí, lacado. Bueno, depende del fabricante. Lo tienes en lacado blanco. Sí. Si estos que hemos visto aquí, otros que hay en Palma, que justamente el bar está todo en la... A ver, se pone lacado. Se puede lacar. Nuestro proveedor, en este caso, tiene acabado galvanizado estándar y también tiene lacado. Normalmente en stock puede tener un blanco y un gris. Este es el gris. Si le quisiéramos para un acabado de mortero, se podría poner una placa agua panel y una mortera. Sí. Sin problema. Sí. No habéis hecho No, porque no ha sido requisito, pero se podía hacer. Sí. Incluso podemos clavar directamente, no habría problema. Sí. Es que se da mucho sensación de esto. ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Gracias a usted. Moltes gràcies per aquest diàleg tan interessant. El tema del so sempre és tema molt A vosaltres. I veig que el valoreu molt.
Gràcies. ¿Cómo te va? Pues nada, que creo que mientras no vayamos viendo Listo? Molt bé, Anna, no? Moltes gràcies, ha estat superinteressant. Teniu una Ah, mira, sí. Sí, Vols donar una mica de carpeta amb